Amigos, vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 2 y empezando del versículo 7 al 12. Vamos a ver entonces que Herodes tiene una idea diabólica en contra del niño, porque él está en contra de la voluntad de Dios. Y dice así, en el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Esta palabra diligente quiere decir que tenían que buscar minuciosamente si había nacido el niño. Pero Herodes estaba aprovechándose de la sabiduría que ellos tenían, porque ellos tenían la sabiduría de Dios por ser temerosos del Dios divino, del Dios altísimo. Y dice en el versículo 8, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Todos sabemos que cuando él dice que quiere adorar al niño, es una mentira. Es una mentira que él dice para que hagan ese trabajo por él. Pero tenía en su mente deshacerse del niño. Estaba en contra de la voluntad de Dios. Hermano, estar en contra de la voluntad de Dios es un error para cualquier ser humano, porque le va a ir mal. Si nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios, seguramente nos va a ir mal. Pero gracias a Dios que usted y yo estamos a favor de la voluntad de Dios. Cuando hablamos del plan de salvación que es en Cristo Jesús. Muy bien, ahí lo estamos viendo entonces en el versículo 8 y sigue diciendo en el versículo 9 que la estrella es una guía para estos magos. Dice así, ellos habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Nos damos cuenta que el guía divino, Dios mismo, esa estrella que es la luz que alumbra a todo hombre, iba delante de ellos, guiándolos hasta donde estaba el niño. Dice la palabra del Señor en Juan 3:19, que los hombres vieron esa luz, pero amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este mundo está lleno de oscuridad. Este mundo está lleno de pecado. Y los hombres aman más el pecado que la luz, porque sus obras son malas. A Dios le agrada que nosotros estemos bajo la guianza divina del Espíritu Santo, de esa luz que vino a este mundo y nos alumbró. Sigue diciendo en el versículo 10, así, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Aquí es donde se cumple el libro de Números, capítulo 24 y versículo 17. Cuando en Números 24, 17 es profetizado por este hombre, que este hombre no tenía fama de ser un buen hombre, porque quería profetizar en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel, pero Dios no se lo permitió. Entonces dice que aquí se cumple, en este versículo 10 se cumple esa profecía. ¿Y cómo no iban a estar felices? ¿Cómo iban a estar gozosos estos magos temerosos de Dios? Si ellos sabían que en ese momento se estaba cumpliendo esta profecía. Ellos sabían que un día se iba a cumplir esta profecía.
Y entonces ellos estudiaron diligentemente el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y se está cumpliendo esto. ¿Cómo no va a haber gozo? ¿Cómo no vamos a tener gozo nosotros cuando ya hemos reconocido que somos pecadores y que Cristo Jesús vive en nosotros? Porque cuando el hombre reconoce que Jesús vive en él y que Él es su guía, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y hay un gozo en nuestros corazones que aunque tengamos el peor de los problemas, nosotros no sentimos nada de dolor porque sabemos que es un propósito divino por lo que estemos pasando en ese momento. Y ahora que tenemos a Jesucristo, nosotros somos llenos de gozo. Hermano amado, si tenemos a alguien que no conoce a Jesucristo y que no sabe del plan de salvación, es la oportunidad para que nosotros le demos esa noticia de que en Jesucristo hay salvación. Sigue diciendo en el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Entre los presentes, oro, incienso y mirra. El oro era digno de dárselo a un rey, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo un rey puede recibir ese presente. El oro es digno de un rey. Que Dios bendiga su vida, hermano amado. Mire, yo me imagino que estos magos, estos sabios de Oriente, de Babilonia, hicieron todo lo posible para conseguir oro y vendieron algunas posesiones que tenían, terrenos, haciendas, para comprar oro para llevar. Y además le llevan incienso. Y es que el incienso era lo que el sacerdote encendía en el altar para que ese humo llegara hasta el cielo. Y como Jesús es el sumo sacerdote del orden del Melquisedec, hermano, aunque él no sea de la tribu de Leví, porque ya vimos que en el pasaje anterior que él viene de la tribu de Judá, y Judá significa salvación, pero Judá significa también alabanza, adoración. ¿Y cómo vamos nosotros a adorar a Dios? ¿Cómo le vamos a dar alabanza a Dios? Es cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Si no hay redención primero, no puede haber salvación. Entonces, Judá significa adoración y alabanza. Muy bien. Dice, también sigue diciendo que le llevaron mirra. Mirra es un producto amargo, que significa la amargura, el dolor que Jesucristo iba a padecer en la cruz del Calvario. Desde el momento que lo iban a agarrar en Getsemaní, lo iban a empezar a tratar mal, le iban a poner una corona de espinas, y usted se puede imaginar ese dolor tan grande que Jesucristo sintió al tener más o menos unos 33 años. Porque ya él le había predicado 3 años y medio. Entonces le ponen esa corona de espina y esa corona le rasga su rostro, su cabeza, su frente. Y hermano, empieza a salirle esas corrientes de sangre que le cubren su cara, que cubren sus ojos, y él no puede ni ver. Y él soporta esa humillación. Él soporta esa humillación solo por amor a usted, a mí, a la humanidad, para que nosotros pudiéramos tener esa salvación eterna que solo en Él se puede encontrar. Hermano, eso es lo que debemos de predicar.
amigo, esa es la palabra que yo te quiero dejar, ese mensaje de que en Jesucristo hay salvación. Y es lo que Él hizo en la cruz del Calvario no fue en vano. La salvación está disponible para ti. No importa dónde y qué has hecho, qué pecado has cometido. Jesucristo es la solución para que cambies de vida. Entonces, sigue diciendo en el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien. Ustedes se acuerdan que Herodes tiene un plan malévolo, un plan diabólico en contra de este niño. Y porque él no quiere que Dios haga esa voluntad suya propia de salvar a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces Él les dice que regresen después de que lo encuentran. Pero ellos se burlan de Herodes y no le hacen caso. No hacen caso al plan de Satanás. Y le hacen caso a Jesucristo. Le hacen caso al Dios divino. Y están a favor de esa voluntad maravillosa de Dios, hermano, y se van a su tierra por otro camino. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A quién le vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer acaso a Satanás? ¿Viviendo en oscuridad? ¿Estando en contra de Dios? ¿O vamos a vivir haciendo la obediencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, predicando su palabra, haciendo obra de evangelismo, haciendo obra social, ver las necesidades que hay en nuestro territorio, en nuestra región, en nuestro país? Porque hay necesidad económica, hay necesidad de alimento, también hay necesidad espiritual, porque hay oscuridad en nuestras naciones. Debemos de predicar el evangelio, obedeciéndole a Dios todos los días, viviendo en santidad, en integridad, en obediencia. Porque si nosotros damos buen testimonio, mucha gente va a venir a los caminos del Señor. Mucha gente va a ser salva. Pero si nosotros damos un mal testimonio, a la gente no le va a agradar. Entonces, querido amigo, yo te invito en esta preciosa hora para que hagas una oración corta y sencilla para recibir al Señor Jesucristo y así vivir la paz que Él te quiere dar. Solo repite conmigo: Señor Jesús, gracias porque me amas. Gracias porque viniste a esta tierra, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día y estás vivo. Gracias por la salvación que hoy me regalas. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Quiero ser un hombre nuevo. Por favor, transfórmame, inscríbeme en el libro de la vida. Gracias, Dios, por la salvación que hoy me regalas. Muy bien, querido hermano y amigo, vamos a continuar en otra ocasión con el versículo 2 y vamos a hacerlo del versículo 13 al 23 y eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Que Dios bendiga su vida.